Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero que estrecha es la puerta y que angosto el camino que conduce a la vida, y que pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, bueno, pues algo muy interesante que está aconteciendo pues ya de unos años para acá es precisamente la falta de valores cristianos en las familias, en nuestra sociedad. Y claro, es muy notable precisamente por la incorporación de diferentes ideologías, de diferentes pensamientos que quieren de alguna otra manera derrocar, ¿sí? Quieren eliminar, obviamente, la fe católica, la enseñanza católica, los valores cristianos, esa enseñanza que el mismo Cristo lleva a cabo durante 3 años de vida pública, pero que no se limita ahí tan solo, sino que esto obviamente contiene todo un antecedente tanto histórico como escatológico, es decir, un antecedente que proviene de Dios Padre desde su divinidad y que de alguna otra manera pues conlleva hacia una cuestión de misterio, porque al final de cuentas pues Dios Padre, tanto en esta Trinidad, Santísima Trinidad, podríamos encontrar esta característica elemental que es un misterio. Sin embargo, pese a que sea un misterio, no significa que el hombre deba evadirla, deba acobardarse para buscarle o deba simplemente refugiarse en la ignorancia. No, por el contrario, este gran y enorme misterio de Dios debe invitar al hombre a seguirle buscando, a seguir preguntándose por él, a seguir indagando para que halle cimentación en su fe, para que encuentre realmente el sentido de la existencia de la vida y obviamente el sentido de todo su quehacer, ¿sí? Es decir, de su vocación, de cómo y el por qué comportarse de tal manera, tal cual tanto desde Dios Padre como en su Hijo Cristo nuestro Señor nos ha inculcado ciertos valores cristianos, valores tanto más allá de la moral, pero que tiene que ver también como también de lo ético. Entonces, bueno, pues algo interesante está en esta ausencia de valores y obviamente lo podemos comprender desde esta falta de practicidad, falta de religiosidad en las familias, en el ser humano como tal, en el laicado, inclusive pues me atrevo a decir hasta en aquellos pues que no tienen, ¿verdad? Esta fe católica, porque bueno, pese a esta falta de fe, hay muchos de aquellos, ¿verdad?, que todavía hay esa cierta cercanía, por así decirlo, ¿verdad? Sobre todo, digo, lamentablemente es así, pero sobre todo en aquellos hechos
tan impactantes como lo puede ser alguna enfermedad, la pérdida de un ser querido, un accidente. No falta, ¿verdad?, quienes de estas personitas, aunque no tengan fe, si llegan a invocarlo, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué? O sea, de alguna otra manera les orilla a responder a ese ser supremo que seguramente en ese interior saben perfectamente que existe. Pero bueno, de alguna otra manera es así, ¿no? Como corresponde a esta falta de creencia, esta falta de oportunidad que podrían darse. En fin, bueno, habría también pues que comprender este hecho actual, ¿no? Cómo va aconteciendo nuestra sociedad, cómo va aconteciendo precisamente este avance conforme a los tiempos, porque no podríamos poner un contexto, ¿verdad?, de nuestra sociedad actual a una sociedad de hace 4 o 5 años. Tenemos también que comprender, vaya que de tal manera la sociedad va avanzando, el tiempo va pasando y hay ciertos aspectos que llegan a afectar, ¿sí? Hay ciertos aspectos que llegan a afectar, como, vuelvo a repetir, la falta de practicidad en la vida religiosa, muchísimo más en la vida espiritual, y obviamente la parte donde se involucran otras corrientes, otros tipos de pensamientos que van afectando al pensamiento del hombre. Y lo van afectando no tanto porque en sí tengan mucho peso las demás corrientes, sino más bien porque no hay esa entera apertura al llamado de Dios, ¿sí? Y obviamente no hay esa cercanía, ese contacto real. Claro que de aquí no quisiera tampoco mencionar a aquellas personas que tengan esa falta de practicidad religiosa, esa falta de espiritualidad, como netamente las culpables. Solo ellas son las culpables. No, claro que también tiene que ver en nosotros como consagrados, porque se supone que para ello nos consagramos, ¿no? Para enseñarles, para educarles, para responder a Dios en ustedes a través de esa compañía, ¿no? De esa compañía que de alguna otra manera pues tenemos que dejar ver, tenemos que demostrar ese rostro de Cristo. Y si nos vamos a esos 3 años de vida pública de Cristo, notaremos no solamente palabras de Cristo, ¿sí? No solamente notaremos el anuncio del Evangelio, no solamente notaremos el cumplimiento de la voluntad de su Padre, notaremos a un ser humano que está cerca de las personas, las escucha, las comprende, vive con ellos. Claro, esta diferenciación entre Cristo y nosotros pues está en el pecado, solamente en ello, porque Él no cometió pecado, pero sí de alguna otra manera hasta cierto punto equiparado por las demás características humanas, ¿no? Que es precisamente el cercano, el que sentía, el que se conmovía por aquel que necesitaba, aquel que ocupaba. Y yo creo que es precisamente este detalle tan interesante en el cual a nosotros como consagrados nos invita, nos lleva a, no solamente a la cuestión del discernimiento, sino a cuestionarnos, a preguntarnos qué podemos hacer por todos ustedes como laicos, como cristianos, ¿verdad? Y también por los no cristianos, qué podemos llegar a realizar para poder infundir en ustedes, sobre todo esto que lleva como resultado después del anuncio, que es la conversión, que es el recibir el Espíritu Santo. Y es de alguna otra manera donde creo que podemos encontrar ya de suyo estos 2 puntos. Efectivamente, ver una realidad de lo que está sucediendo en el pueblo de Dios y en el que no se concibe como pueblo, pero aún así son criaturas de Dios. Y también qué es lo que está pasando en nosotros como consagrados, si hay o no hay compromiso, si hay o no hay respuesta de nosotros para con Dios
en ustedes, ¿no? Entonces, pues esto es lo que acontece, una falta de valores cristianos, pero por estos dos puntos que ya he mencionado. Ahora bien, ya hemos planteado pues estos dos puntos, tanto por parte del pueblo como por parte de los consagrados, que nos llevaría ahora de alguna otra manera a tomar en cuenta para poder comprender este sentido tanto de la vida cristiana como de la misma vida, ¿no? Que no habría aquí de verdad algún campo necesario o dedicarle tiempo más a al puro pensamiento, ¿no? Al puro pensamiento humano, sino que habría que recalcar, habría que resaltar muy bien ese momento en el cual de verdad podamos demostrar a este Cristo que fue un Dios cercano, y no solamente fue del verbo pasado, sino que sigue siendo, y quizás ahí esté un primer obstáculo. Tanto nosotros no hemos sabido enseñar, como quizás el pueblo no ha podido comprender que Cristo no es un Dios lejano, es un Dios cercano que está en nuestros corazones y que hay que hacerlo demostrar. Sí, hay que fundamentarlo. Sí, Cristo está contigo, no te ha dejado, no te ha abandonado en ningún momento de tu vida. Está precisamente allí a tu lado. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Ahí viene la incorporación, la practicidad, la praxis de los valores cristianos: caridad, misericordia, justicia, amor, paz. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros de verdad estamos dispuestos a colaborar con el reino de los cielos? Es decir, en la salvación de las almas. O sea, ¿cuántos de nosotros muchas de las veces, lamentablemente, dejamos mostrar más esta humanidad, encimamiento de nosotros mismos? Es decir, mirar más a nuestro interior que el exterior de los demás, ¿no? O el interior de los demás. ¿Cuántos de nosotros demostramos más esa falta de caridad, falta de atención a los demás por simplemente vernos a nosotros mismos? Y créanme, el llamado que Dios hace, que es primordialmente a la santidad, de una vez se los puedo compartir, no está caracterizado por el egoísmo. El llamado a la santidad necesariamente está caracterizado por la generosidad, por el darme a los demás, ¿sí? Por la bondad, por la misericordia, por la caridad. El verdadero amor, pues, tal cual, quiero acordarme ahorita de esta cita, donde menciona precisamente lo que es Pablo, en mención precisamente de lo que es el verdadero amor, ¿sí? Si no mal recuerdo, creo que es el capítulo 13, en donde menciona en una de sus cartas: si yo no tengo amor, nada soy, ¿sí? Entonces, pues, es interesante poder encontrar, y claro, la traducción también, ¿no? Porque hay algunas traducciones, a mí en lo personal me gusta un poquito más en una de las versiones de la Biblia latinoamericana, donde en vez de mencionar la palabra amor, menciona caridad. Yo les pudiera compartir brevemente que la verdad, bueno, el porqué de que me guste más este término, porque creo yo me lleva un poquito más al compromiso, digo, si lo comprendemos así. O sea, ¿qué es ser caritativo? Es ver más al otro de una manera sincera, de una manera, en el buen sentido de la palabra, preocupante, es decir, lanzar una mirada en el corazón del otro más que en uno mismo, Y claro, no está omitido o que necesitamos dejar pasar desapercibido mirarnos a nosotros. No, claro que sí. Debemos mirarnos, pero no tanto para que todo esté centrado en nosotros, sino que debemos de mirarnos para saber qué tanto realmente soy capaz de poder cumplir la voluntad del Padre, de cumplir sus mandamientos, de poder dar la vida por el otro, hacer valer o practicar
llevar a la acción los valores cristianos, ¿sí? O sea, ¿qué tanto soy capaz de ello? Para ello, pues debo de someter en un examen minucioso, que ahora, bueno, pues le conocemos como ese examen de conciencia, ¿verdad? El estado de mi alma, el estado de mi fe, ¿sí? Es decir, ¿qué tanto llevo tan en serio esta vocación a la cual Dios me ha llamado? O a qué tanta madurez he llegado en el alma y en la fe, en mi respuesta a Dios. Si soy de esos cristianos que hoy le digo, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, y en unos cuantos breves instantes de minutos, segundos u horas o días, ya estoy en contra del prójimo, mal pensando de él, deseando algo mal para él, o simplemente refugiándome en el mismo pecado, odiándolo, en fin, ¿sí? Entonces debemos precisamente someter bien nuestro estado de fe, de corazón, ¿verdad? Debemos de someter bien nuestro estado de filiación con la divinidad para saber, a ver, en qué tanto realmente he madurado, tanto en mi fe como en mi alma, en mi espiritualidad, en mi relación con Dios. ¿Qué tanto realmente soy o puedo ser capaz de hacer cumplir los mandamientos, de hacer la voluntad de Dios, de llevar a cabo, pues, estos valores cristianos que hoy se encuentran lamentablemente en ausencia total, y de los pocos que los queremos tratar de llevar, lamentablemente no cabemos en esa, no sé, en ese sentimiento de la misma culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque es que tantas veces que le he fallado a Dios, cuando deberíamos invertir más el tiempo, ¿no? En levantarnos. Claro, hay que pedir perdón a Dios, por supuesto que sí, pero enseguida levantarnos. ¿Por qué? Porque no puedo estar dedicándole más tiempo al enemigo que a Dios. Y esto, pues, claro que deberíamos ya comprenderlo por las circunstancias que estamos viviendo. Es decir, hay una multiplicidad de necesidades en nuestra sociedad, en el pueblo de Dios, en los laicos, en los fieles, en los consagrados también, como para envolverme en mí mismo en una parte tan egoísta, ¿no? De verme a mí, de cómo sufro, cuánto necesito, es que me va mal, es que Señor ayúdame. Sí, efectivamente debemos, vuelvo a insistir, a analizar a través de una mirada en nosotros mismos, solamente para analizar el estado de mi alma, el estado de mi fe, el estado de mi relación con Dios, para darme a los demás, no solamente para yo recibir. Y bueno, pues creo yo, en lo personal, en lo particular, esto es de lo que hoy en nuestros tiempos nos hace falta. Y bueno, gracias, por ahí ya me soplaron la cita bíblica. Así es Corintios 13, es Corintios 13. Entonces, pues así es, mis hermanos, lamentablemente, ¿no? Por este hecho del cual hace falta cristianos valientes, cristianos valerosos, ¿no? Que den frente a esta, ¿cómo se les podría llamar? A esta ola, ¿no? De diferentes acechanzas del propio enemigo, entre diferentes ideologías, entre tibiezas de corazones, ¿no? Nunca falta. ¿Por qué? Porque ¿para qué ir a misa si ya aquí por los medios puedo ver la misa? ¿Para qué confesarme si yo nada más con Dios? Fíjense, algo interesante ahora que menciono esto. Me tocó acompañar a una familia muy cercana a esta comunidad. Pues digo, ¿no? A veces el corazón, el acto de agradecimiento con estos servidores mueve un poquito más, y pues bueno, me tocó estar yendo precisamente a acompañar a esta familia que había perdido a un ser querido. Llegué allí al panteón, y algo interesante, que cuando yo me retiraba de ahí, un señor se me acercaba y me decía: fraile, qué bien, qué bueno que vino, qué padre. No era parte de la familia, simplemente quiso dialogar conmigo y me dijo:
Ay, qué padre, que asistan aquí a los feligreses, al pueblo. Yo no voy a misa, dice, yo no voy al templo, pero yo con Dios, me dice, yo con Dios y con eso basta. Y bueno, pues yo lamentablemente, tanto por el tiempo, y como también por el movimiento ahí, que fue muy rápido, solamente me dijo eso, él se fue. Y yo me quedaba pensando, dije, uy, pues qué fácil fuera, ¿no? Que nada más, yo y Dios y ahí se acabó. Sabemos por ende que no es así, ¿verdad? Que necesariamente un buen ser cristiano, un buen seguidor, discípulo de Cristo, tendría que comprender que en todo el caminar cristiano necesariamente se requiere, se necesita de un compromiso, que es una palabrita que nadie más, ¿verdad? Nadie más la quiere utilizar. Es una palabrita que lamentablemente hoy en día, tanto en la etapa de nuestros jóvenes y también algunos adultos, si no es que la mayoría, no quiere utilizar esta palabra en ningún ámbito, por supuesto. Imagínense, si no la queremos utilizar esta palabra en ningún ámbito, mucho menos en lo que es el ser cristiano, nuestra cristiandad, los valores cristianos. No, olvídate. Es decir, no queremos utilizar la palabra compromiso en ningún ámbito, mucho menos para con Dios. ¿Por qué? Porque conlleva esfuerzo, sacrificio, algo que obviamente me va a sacar de mis comodidades. Y esto se los digo no para que caigamos en, pues tiene razón, sí, no, para que, no, sino para que emprendamos este camino, para que nos entusiasmemos, no por el entusiasmo o el sentimentalismo humano, no, sino por esa fuerza que nos da el Espíritu Santo y que la hemos recibido desde el bautismo. Esa fuerza, esa gracia de Dios, ese poder de Dios que obviamente viene a acompañarnos en nuestro caminar cristiano desde que iniciamos ese primer sacramento, ¿verdad? Decían por ahí ese comentario del derecho canónico, bueno, no comentario, es un canon, donde menciona una característica de este sacramento del bautismo. ¿Cómo lo define, no? Me llama la atención. Es el sacramento, dice, este sacramento del bautismo es la puerta de los demás sacramentos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque al iniciar nuestro caminar cristiano con este sacramento, damos entrada a tanto el cumplimiento como al recibimiento de los demás sacramentos, que es la comunión, la confirmación y por ahí algunos hermanitos más que van a recibir en su debido momento, que el del matrimonio, ¿no? O el de la unción de los enfermos. En fin, pues mis hermanos, este evangelio del día de hoy que nos invita precisamente a contemplar o el saber distinguir el por qué necesariamente tengo que primero mirarme a mí mismo para ver a los demás, no es tanto para yo quedarme, ¿verdad?, con todos esos dones recibidos de Dios, no es necesariamente tan solo para que Dios nada más me mire a mí en mis necesidades, sino más bien para hacer un buen análisis de lo que se encuentre en el estado de mi alma, de mi fe, de mi relación con Dios. Y una vez cumplido esto, una vez comprendido qué es lo que me hace falta, qué es lo que no me hace falta, poder pedirle a Dios por lo que me haga falta, como la fortaleza, la falta de caridad, ¿verdad?, el amor necesario para darme a Él, al prójimo, y que no mi primera mirada sea a través de un prejuicio, y que no mi mirada sea solamente para regañar al otro, sino más bien para poder ayudarle a hacer. Recordemos esta parte, ¿sí?, como lo que hizo Cristo, estar allí, ¿verdad?, cercano a ellos. Así cada una de nuestras labores, a hacerle de alguna otra manera ver a nuestros demás prójimos que Cristo, no es un Dios lejano, es un Dios muy cercano, que no está de adorno, que acompaña para escuchar, que acompaña para poder ayudar, ¿sí?, que acompaña para darte la fortaleza. Y ahí está necesariamente pues esta importancia de poder darle cumplimiento
dentro de nuestros valores cristianos esta manifestación de Dios a través de cada uno de nosotros como instrumentos. Pues hasta aquí terminamos. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron por ahí escribiéndonos a través de sus comentarios. Por acá, pues el tiempo apremia, no puedo ahorita leer de alguna otra manera a todos, pero sí pongo por ahí, claro que sí, a todos ustedes en nuestras intenciones, también delante de nuestro Señor Jesucristo Eucaristía, en todas nuestras oraciones de esta comunidad de misioneros y misioneras de Jesús y de María. Saludos por ahí de manera especial al Padre Joy, que anda por ahí conectándose. Muchísimas gracias. Saludos, un saludo cariñoso de parte de esta comunidad de misioneros y misioneras de Jesús y de María. Sale pues, muchísimas gracias a todos ustedes. Me despido con este mensaje que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.